simpatica, fitosimpatica, voglio con ficcelli, con la grammatica, con la retorica, logica, física, la matemática, no puedo falar, no puedo falar, no puedo falar. ¿Cuáles fueron los problemas internos que la Iglesia tuvo que soportar? Fueron las grandes herejías. Ya libre de las grandes persecuciones, aunque nunca terminaron las persecuciones en estos 2000 años, siempre han muerto cristianos, asesinados cruelmente por los que no creen. Sin embargo, libre de estas grandes persecuciones organizadas por el imperio, la Iglesia se dedicó a profundizar la doctrina de Cristo. Como el mismo Cristo prometió, el Espíritu Santo os irá llevando poco a poco en comprender mis palabras, en profundizarlas. Y por eso los grandes hombres de la Iglesia trabajarán por comprender mejor la doctrina de Cristo, por formar un cuerpo teológico, doctrinal, más claro, para poder enseñarlo a los hombres. Sobresalen los santos padres dogmáticos, de los cuales hablaremos en breve. Pero a la vez la Iglesia se vio atacada por las herejías, errores grandes que intentaban deformar la doctrina cristiana. Por ejemplo, hay herejías que atacaban el misterio de la Santísima Trinidad, el arrianismo, el semiarrianismo y el macedonianismo. Herejías que atacaban la cuestión cristológica, el misterio de la persona de Cristo, el nestorianismo, el monofisismo y el monotelismo. Herejías sobre la cuestión del hombre, la cuestión antropológica, el pelagianismo y el semipelagianismo. Otras herejías de este periodo fueron el donatismo y el priscilianismo. ¿Cuál fue la herejía del arrianismo? La paz que trajo el edicto de Milán fue breve, pues pronto un nuevo terror se levantó tan fuerte que a pesar de haber sido fortalecida por tantos años en la persecución, la Iglesia se vio al borde de la desaparición por esta herejía terrible del arrianismo, que se esparció como un cáncer por todo el imperio. Constantino incluso se vio obligado a reunir un concilio, el primer concilio ecuménico del que hablaremos en clases posteriores. Sin embargo, no pudo frenar el fuego. El arrianismo negaba que nuestro Señor Jesucristo fuese Dios. Arrio sostenía que Cristo era la criatura más perfecta que Dios había creado, pero que solo era una criatura, intermedia entre Dios y los hombres, pero no Dios. También los emperadores se vieron infectados de esta herejía. Constancio II dijo antes de morir: se acabaron los nicenos, haciendo referencia a los católicos, a que se habían reunido en el concilio de Nicea a condenar la doctrina de Arrio. Entonces ellos decían que el verdadero cristianismo era el cristianismo de Arrio, el arrianismo. Y este arrianismo durará, sin embargo, por 500 años, cambiando de nombre: monofisismo, monotelismo, fotinianos, eusebianos, semiarrianos, omeyanos, neumatómacos o macedonianos, etc. Y fue extinguido solamente por la conquista musulmana en el siglo VII. No hay mal que por bien no venga. Se pareció notablemente al protestantismo, a las sectas evangélicas que hoy pululan. Luego vendrá la herejía del macedonianismo, donde el obispo macedonio negó la divinidad del Espíritu Santo. Otra de las herejías se opuso a la acción de Dios en la naturaleza humana, y así nació la herejía del pelagianismo. Pelagio fue un hombre de inteligencia privilegiada, de muy austeras costumbres. Él enseñó que el pecado original no es transmisible, que uno no nace con pecado original, que el hombre no necesita la gracia de Dios para obrar bien. Claro, si Dios le da su gracia, bienvenida sea, pero el hombre puede salvarse por sus propias fuerzas. Terrible error. En esta época también encontramos la herejía del priscilianismo. Es una herejía derivada del gnosticismo y del maniqueísmo. Prisciliano, que fue el jefe de esta secta, fue citado por el emperador, el cual lo ejecutó en unión de 6 de sus compañeros, a pesar de que San Martín de Tours, San Ambrosio de Milán y el Papa San Ciricio protestaron por este abuso del poder civil. Sin embargo, el emperador igual lo mandó ejecutar. Por esto, muchos consideran a estos herejes como los precursores de la Reforma, como los libres pensadores de la Sagrada Escritura.
Por eso los protestantes actuales han escrito mucho sobre él. Lo cierto es que la Iglesia solamente condenó la doctrina. Fue el poder civil el que condenó este delito como un crimen capital. El crimen de la magia, tan duramente condenado por la Biblia. Estas terribles y grandes herejías que causaban un desorden religioso y civil y político fueron combatidas por grandes hombres. Los grandes sufrimientos producen también grandes glorias. Por eso la gloria de estos 2 siglos que estamos estudiando, del siglo IV y el V, fueron los santos padres dogmáticos, los cuales fueron muchos, como podemos ver en la línea del tiempo: San Atanasio, San Efrén, San Hilario de Poitiers, San Cirilo de Jerusalén, San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría, San León Magno, San Pedro Crisólogo. Brevemente una reseña de los 4 padres más importantes de Oriente y los 4 padres más importantes de Occidente. Les recuerdo nuevamente que el Papa Benedicto ha publicado unas hermosas catequesis sobre los santos padres, que pueden encontrarla en internet. El primero de los grandes santos padres dogmáticos, porque trabajaron en el dogma, en las creencias de la Iglesia, el primero de ellos, de la Iglesia griega, o sea, oriental, fue San Atanasio. Nació en Alejandría hacia el año 296. Fue obispo de la misma ciudad de Alejandría. Es llamado el padre de la ortodoxia, por la firmeza con la que defendió la doctrina de Cristo. Pero sobre todo es conocido como el teólogo de la encarnación del Verbo. Y precisamente por este motivo, dice el Papa Benedicto, San Atanasio fue también el más importante adversario de la herejía arriana, que como un cáncer invadía todo el imperio. Y por eso va a ser tan perseguido por los arrianos y va a ser desterrado del imperio muchas veces. Sin embargo, no se desanimó, continuó fortaleciendo a sus hermanos, como es la misión del obispo, y defendiendo la verdadera fe. Otra de las glorias de la Iglesia de Oriente, otro de los santos padres, fue San Basilio, que se lo conoce como uno de los 3 padres capadocios. Nació alrededor del año 330 de una familia de santos. Sus padres también fueron canonizados. San Basilio el Mayor se le llama, y Santa Emelia su madre. Fueron padres de 10 hijos. 3 de ellos salieron obispos, de los cuales 2 son doctores de la Iglesia: San Basilio Magno y San Gregorio de Niza. Y una de sus hijas, que fue abadesa, Santa Macrina la menor, para distinguirla de la abuela, Santa Macrina la mayor, que también fue canonizada. San Basilio ordenó de sacerdote a uno de sus hermanos, San Pedro de Sebaste, también canonizado. Y luego lo ordenó de obispo para que atendiese espiritualmente a su hermana Santa Macrina la menor y a las monjas de su convento. Los monasterios creados por San Basilio enseñaron al pueblo a rezar y a trabajar, como veremos más adelante. Incluso organizó la oración y el rezo de los salmos. Gracias a él, el pueblo aprendió a rezar los salmos. Incluso acudían a rezarlo a los monasterios de noche, junto con los monjes de San Basilio. Luchó fuertemente también contra la herejía arriana. Tercer padre griego, San Gregorio Nacianceno. En el año 379, los fieles de la ciudad de Constantinopla le suplicaron que defendiese la fe ortodoxa, que estaba siendo tan atacada por los arrianos, y él accedió. Por eso se le llama el teólogo, por la firmeza de su doctrina. Otro de los grandes santos padres fue San Juan Crisóstomo. Su apodo era Crisóstomo, que en griego significa boca de oro, por la elocuencia con la que hablaba. Se dedicó totalmente a estudiar las leyes de Cristo, los evangelios y especialmente las cartas de San Pablo. Es uno de los padres que más ha escrito. Nos han llegado 17 tratados, más de 700 homilías, los comentarios a San Mateo y a San Pablo y 241 cartas que él escribió. Su teología es exquisitamente pastoral. ¿Cuáles son los santos padres de la Iglesia de Occidente? El primero, San Hilario de Poitiers. Fue obispo de Poitiers, su ciudad natal.
Fue también conocido con el nombre del Atanasio de la Iglesia de Occidente, pues fue el más valiente adversario del arrianismo en Occidente, y también como él tuvo que sufrir el destierro. Su obra principal, sin embargo, es el Tratado de la Santísima Trinidad, que aún se estudia en los seminarios. El segundo gran padre de la Iglesia de Occidente es San Ambrosio. En una ocasión, cuando el emperador Teodosio, para castigar a una sedición que había estallado en la ciudad de Tesalónica, hizo matar por sus soldados a 7.000 personas, el emperador, cuando él regresó a Milán, queriendo entrar en la iglesia, San Ambrosio lo detuvo al emperador en el umbral, diciéndole: ya que has imitado a David en el crimen, imítalo también en la penitencia. Y no quiso admitirlo a que entrase a la iglesia hasta que hubiese cumplido una penitencia pública que él le impuso, que duró unos 8 meses. El tercer gran padre de la iglesia latina fue San Jerónimo. De San Jerónimo es aquella famosa frase que hemos escuchado tantas veces: ignorar las Escrituras es ignorar al mismo Cristo. Él fue un padre de la iglesia que puso la Biblia en el centro de su vida. La tradujo al latín, o mejor dicho, trabajó sobre las versiones latinas, la Vetus Latina que habían en esa época, y produjo la versión oficial que la iglesia tomará. La comentó a la Biblia en todas sus obras y sobre todo se esforzó en vivirla en su larga existencia terrena. Pasó sus años últimos en Belén, donde se dedicó a estudiar la Sagrada Escritura con todas sus fuerzas. Entonces nos legó grandes tratados de exégesis bíblica, obras de historia eclesiástica y traducciones de autores griegos, especialmente de Orígenes. Por eso San Jerónimo es el patrono de todos los que estudian la Biblia. Invoquémosle siempre para que, a la hora de leer la Sagrada Escritura, Él nos ayude a abrir nuestra mente al Espíritu Santo. Finalmente, el gran San Agustín, que aunque de joven estuvo en una de las herejías, el maniqueísmo, sin embargo se convirtió gracias a San Ambrosio, gracias a la Sagrada Escritura y especialmente a 30 años de oración y lágrimas de su madre, Santa Mónica. A pesar de sentirse indigno, fue ordenado sacerdote y luego fue nombrado obispo de Hipona. Se dice que San Agustín sobrepasa a los otros padres de la Iglesia latina por la profundidad y por el espíritu de su elocuencia. Es sin duda actualmente el santo doctor más estudiado y consultado en la actualidad después de Santo Tomás de Aquino. Es el padre de la Iglesia que ha dejado el mayor número de obras. Parecía imposible que un hombre pudiera escribir tanto durante su vida. De modo especial escribió muchos tratados contra las herejías de su época. Luchó con tanta energía contra Pelagio, que a San Agustín se le llamó entonces el doctor de la gracia, pues Pelagio negaba la necesidad de la gracia de Cristo. Entre sus obras más conocidas están las Confesiones de San Agustín, donde él narra su conversión, y el otro gran tratado es La Ciudad de Dios, que es una obra titánica, gigantesca, donde él ya pone las bases para crear la nueva civilización cristiana. En esta obra él dice: dos amores fundaron dos ciudades, la ciudad del hombre, fundada sobre el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, y la ciudad de Dios, edificada sobre el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. Y él dice que desde Caín y Abel hasta el presente, las dos ciudades, la ciudad del pecado o ciudad del hombre que desprecia a Dios, lucha contra la ciudad de Dios, fundada sobre el amor de Dios, sobre Cristo. Por eso escribía de él el gran Castellani, y con esto termino. San Agustín, a pesar de haber vivido hace 1700 años, nos es necesario aún hoy en día, dice el padre Castellani. ¿Por qué? Porque las condiciones del mundo en que vivimos son en gran parte similares o análogas al mundo en que él vivió y que él dominó con su poderoso entendimiento. Dios le había dado ese intelecto gigantesco para que fuese el ingeniero de un nuevo mundo y el liquidador de un mundo viejo. Imitar la grandeza, la profundidad y la belleza literaria de San Agustín es inaccesible para mí y a casi todos. Pero tratar de seguir sus pasos
y filosofar agustinianamente es accesible. Para eso trabajó y escribió él, no para ser recitado. Por eso tenemos que estudiar a San Agustín, a todos los santos padres, no para copiar, sino para aprender de ellos a construir esta civilización de Cristo. No dejemos que nos derrote el pecado, las herejías, los grandes problemas. Con la gracia de Cristo siempre podemos triunfar. Cara mia sposa detesta la palla magnetica, più simpatica, voglio conficerli con la grammatica, con la retorica, logica, fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità.